tenemos una vocación nacional autodestructiva, ¿no? Omitimos lo importante, subrayamos lo superfluo, enaltecemos lo banal, desterramos a la gente que más vale. Yo recuerdo una anécdota que pinta de cuerpo entero lo que pasa en el Perú, y no ahora, lo que pasó siempre. Yo recuerdo que entró el APRA al poder en 1980 y Juan Gonzalo Rose, una persona a la que yo siempre admiré y a la que siempre leí, gran poeta, ninguneado por alguna crítica, porque era demasiado anecdótico, demasiado sentimental o demasiado de izquierda, etcétera, etcétera. Juan Gonzalo Rose tenía un puestito en el INC, Instituto Nacional de Cultura. Lo primero que hicieron los apristas al llegar al poder, tomando el INC, fue votar a Juan Gonzalo Rose. Y recuerdo perfectamente la llamada de un familiar de Juan Gonzalo a mi oficina en Caretas, diciéndome, sí, lo han echado. No recuerdo si en ese momento ya estaba en Caretas, creo que ya había salido. En todo caso, a mi casa fue la llamada. Y claro, echar a Juan Gonzalo Rose de un puestito en el INC pinta de cuerpo entero lo que es la política y lo que es lo que tú has llamado bien, ¿no? Este desdén crónico al respecto de personajes. González Prada es incómodo. González Prada fue, digamos, un exiliado interior, un apestado, un paria. Entre otras cosas, hablemos claro, porque González Prada se metió con el comercio. Fue un durísimo contrincante del comercio. González Prada llega a citar a alguien con esta frase de, en fin, el comercio es una carreta tirada por mulas. Y eso explica de alguna manera, digamos, su desaparición en cierto escenario cultural. Es incómodo porque además nos retrata, y nos retratan nuestras debilidades más agudas y más constantes, y sobre todo más trascendentales. Él habla de la guerra con Chile, de nuestra conducta respecto de la guerra con Chile, habla de la oligarquía, habla de la plutocracia, habla del carácter peruano, débil en la confrontación y sin embargo aguerrido en el tumulto, etcétera, ¿no? Es un biógrafo terrible de la personalidad del Perú y de la identidad del criollo. Entonces, claro, hablar de él es terrible porque es hablar del juez que nos critica. Bueno, y Basadre, el problema de Basadre es que tiene 9 tomos, ¿no? Es tragarse 9 tomos para un país cuyo índice actual de lectura, Glatzer, tú lo sabes, es 0,85. O sea, el consumo de libros per cápita en el Perú 2021 es 0,85, menos de un libro per cápita. Entonces, imagínate, sí, pues, ¿no? Imagínate eso puede explicar como exigencia mental, intelectual, digamos, como esfuerzo de lector. Ahora, pero tú haces mención también en este recorrido, hay varios pasajes donde, digamos, explicas lo que no fue lamentablemente la evolución, sino la involución del APRA hasta su representación con García, comenzando en Haya de la Torre. Porque en esa lógica, por ejemplo, en la disputa y las peleas con el comercio y cómo trató al APRA también, tú hablas de Haya de la Torre, por ejemplo, una persona que admiraba a González Prada, ¿no es cierto? Concretamente, inclusive a sus escuelas populares les puso, digamos, y vinculó los dichos de González Prada y sus acciones también. Pero hoy día eso sería imposible, por ejemplo, con lo que queda del APRA y cómo ésta se ha ido degradando también en el contenido. Y otra cosa que quiero incorporar ahí tiene que ver con el anticomunismo actual, ¿no? Para referirme al APRA que tú describes, que era marxista en sus orígenes y tan, digamos, dialogante con José Carlos Mariate. Y después dices también que la izquierda termina llevándose a esos intelectuales y termina delineando, digamos, un perfil distinto al que el APRA termina sometiendo, digamos, a las urnas después, ¿no? ¿Por qué ha pasado ese tránsito a la decadencia
digamos, en un episodio que no ha sido tan largo, si lo vemos, digamos, con una perspectiva más histórica. Bueno, lo que pasa es que el APRA, efectivamente, como lo has recordado tú, como lo recuerdo también en el libro, nace marxista. Y en todo caso, su destino era convertirse en una suerte de opción socialista democrática, opción socialista en libertad. Digamos, su destino era el allendismo, en todo caso, ¿no? Pero la muerte del APRA empieza temprano, empieza en realidad, es un periodo largo, porque la muerte del APRA empieza en 1956, con el régimen de la convivencia, cuando un APRA castigada, un APRA ávida de comodidad y de poder, después de tantos años de persecución, decide instalarse ya plenamente en el sistema, y desde 1956 el APRA se derechiza abiertamente hasta llegar, digamos, al capítulo nauseoso de 1963, en el que se coaliga con la Unión Nacional Odiista. O sea, no solamente con el general que la persiguió, que mató a negreiros, que metió presos a muchos apristas y que fue un régimen absolutamente represivo, sino con los dueños al final de las azucareras, ¿no? Entre ellos don Julio de la Piedra, alias Rompo Malta. Pero, pero claro, estas son operaciones prácticas que corresponden ya a la decadencia teórica del APRA, que es anterior. No olvidemos que cuando Valla de la Torre sale de su prisión en la Embajada de Colombia en Lima, lo primero que hace, o una de las primeras cosas que hace, es justamente difundir el libro 30 años de aprismo. Y en 30 años de aprismo, Valla de la Torre da un viraje absolutamente claro hacia las derechas, ¿no? Es cierto que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, había cambiado muchos aspectos del mundo, pero también es cierto que Haya de la Torre había desistido de los orígenes del APRA, digamos, de las ideas matrices del APRA, de la doctrina ancestral del APRA, y había decidido convertirlo en un partido conservador. Ahora, claro, nadie previó que ese conservadurismo, que parecía aristocrático, se iba a convertir en una cosa tan chusca como fue el APRA de los años 60 y de los años 70, ¿no? Hubo un paréntesis centroizquierdoso, que fue el del año 1980, que fue apocalíptico, y luego el APRA volvió, en todo caso, a su línea conservadora, pero añadiendo la corrupción sistemática del líder y de una vasta red de, en fin, apropiadores de lo ajeno, ¿no? Sí, inclusive llegas a decir... El APRA ahora es nada, no queda nada del APRA. El APRA es un partido difunto. No sé cuántos comités abrirán, no sé cuántos heroicos jovencitos caerán en la ingenuidad de suponer que el APRA está todavía ahí como una especie de zombie invencible, pero yo no creo que dure mucho el experimento de resurrección. El APRA está muerta. El APRA no tiene nada que decir, no tiene nada que aportar, no tiene aparato intelectual con el que interpretar al país novedoso que tenemos ahora, ni al mundo indescifrable que tenemos.